y hagan un cierre en esa línea del tiempo. Esperemos ver, yo creo que sí, alcanzamos a ver de aquí a media hora y poquito, alcanzamos a ver lo que es el origen, pero hasta aquí nosotros hemos visto esto, ¿vale? Esto. Entonces, hasta aquí hemos visto esto. Ahora vamos a ver la tradición iberoamericana. ¿Por qué la vamos a ver? Porque también impera en México. Entonces, aquí, ay, lo cerré. Nos vamos a ir a ver esta tradición iberoamericana, poco conocida en la academia, poco conocida para este lado. He estado investigando si hay algún investigador de este lado y eso, y no he encontrado a ninguno. Tal vez me falta investigar más. De repente hubo una conferencia en la Facultad de Tijuana y parecía ahí más o menos que iban a exponer eso, pero no lo expusieron del todo. Entonces, pero pues de este lado como que no se conoce todavía mucho esto. Esta es una teoría que nace en la academia. En 1980 empiezan a hacer por unos jesuitas, la desarrollan. Si bien la teoría liberal nació por burgueses, acá nació por jesuitas religiosos, pero lo que nos trae es interesante porque nos trae la oportunidad, o al menos nos lo dice, que México tiene que abandonar la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? La colonialidad es un proceso que queda después de la colonización. La colonización es el sometimiento militar y económico de un país por otro, como nos pasó a nosotros. Gran parte, se dice que de los españoles, pero España ni existía, eran reinos y ahí hay una historia ahí mezclada, y luego parece ser que gran parte de la colonia, en realidad el reino estaba en Austria, de aquel lado, por Holanda, todo eso. Pero bueno, para no entrar tanto en eso, hay un país que nos conquistó, ¿no? Y que aquí lo vemos un poco, estos indígenas conquistados. Si se fijan, conquistados no nada más por el español, porque esto también es interesante resaltarlo, sino por los tlaxcaltecas. Estos son los mexicas y estos son los tlaxcaltecas. Entonces, propiamente no se conquistó México por España, sino que los tlaxcaltecas que eran de aquí vieron con la llegada de Cortés la oportunidad de, aquí vemos, cortarle la cabeza a los mexicas y las manos. Aquí están las manos, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre, se me fue ahorita. Códices. Este es un códice de los primeros años de la conquista, donde los indígenas más o menos dibujan lo que fue, y pues este códice eso nos enseña. Los tlaxcaltecas, junto con otros grupos de indígenas que eran sometidos por los mexicas, fueron y vencieron, ¿no? Junto con los españoles. Y les cortaron la cabeza y les cortaron las manos. Entonces, al menos lo que nos enseñan los jesuitas es eso, que México tiene que reconstruir su historia, su filosofía, su derecho, y desde nosotros. Y entonces, este es un intento por reconstruir los derechos humanos desde lo que pasó en nuestro territorio, no desde lo que pasó en Europa y que lo repetimos como si hubiera pasado aquí. Entonces, en 1492, ustedes saben, viene la llegada de Cristóbal Colón, y posteriormente en 1520 ocurre esto. Una serie de indígenas se une a los españoles para vencer a los mexicas. Se los platico rápidamente. Es que me lo iba a quedar, pero se los platico muy rápido. Yo creo, y ya ustedes ahí pensarán y me contarán si quieren, pueden participar, ¿qué piensan acerca de la conquista? Casi siempre en la escuela nos enseñan que la conquista fueron los españoles, llegó Cortés, se organizó y le ganó al pueblo mexica. La pregunta es, ¿cómo 800 hombres que venían en las naves con Cortés lograron vencer a casi 1 millón de personas que estaban, y que no eran 1 millón, eran 200,000, 300,000, y algunos sí dicen que eran 1 millón de personas en el Valle de México, en la ciudad que antes era Tenochtitlan? Y Teotihuacán es el otro, ¿no? El que está rumbo a Puebla, hacia allá, que estaba abandonada cuando ellos llegaron, y que ahí más o menos nada más se iba como al ascenso y eso.
Yo creo que estos sí ya estaban hartos por lo que les hacían los mexicas, por los tributos y todo, y vieron en Cortés la oportunidad de unirse, y si algo sí hizo Cortés fue unirlos, pero Cortés no es el que gana, sino que son ellos, son ese grupo, se juntan, logran vencer a los mexicas, se establecen en la Ciudad de México, empiezan las construcciones y a lo mejor le dijeron a Cortés, pues tú quédate con la Ciudad de México y administrala, y él empieza a administrar, y desde ahí, como ya eran un grupo de ciudades unidas, los michoacanos, que fueron los segundos en ser vencidos, y que más que vencidos, pues ellos mismos se rindieron, no sé, porque habían visto lo que le habían pasado a los mexicas, se mezclaron. Y de ahí yo creo que después y durante la llegada de Cortés a los mexicas, apareció la viruela y otras enfermedades que diezmaron la población indígena y que después se fueron mezclando estas poblaciones con los españoles y vino esta conjunción. Pero tanto así como un país invadió a otro y lo conquistó, fue un proceso un poco más elaborado. Que tan es así que para acá, para el norte, desde Aguascalientes y probablemente desde Guanajuato para arriba, todavía se tardaron, al menos en el área de Aguascalientes y de Zacatecas y de toda esa zona, todavía se tardaron como 55 años, algo así, 65 años, en poder llegar a un acuerdo de rendición, o sea, de establecer acuerdos para dejar el pleito armado. Y para llegar acá, a las zonas donde nosotros nos encontramos, todavía pasó un siglo. Sí, la Malinche pues fue una de las primeras esposas, regalo de ellos, de otros pueblos, a Cortés. Y entonces Cortés, ya estando con él, con ella ya sabía varios idiomas y entonces ya estando con él aprendió el español. Y esas son las cosas que creo tenemos que empezar a cambiar de nuestra historia, porque esa historia, por ejemplo, de que la Malinche traicionó a México, primer punto, México no existía. México estaba dividido en varias partes y una de esas partes es lo que ocurre en esta historia, porque al sur están los mayas y los mayas corrieron a Cortés, por poco lo matan. Por eso Cortés sube a los barcos, se va hacia el norte de Veracruz y entonces ya llega en el puerto de Veracruz y a partir de ahí habla con estos grupos, otros grupos de indígenas, donde también estaba, esta no es la Malinche, pero también estuvo después la Malinche y se la dan a él como esposa. Entonces, ese contarnos la historia de esa manera, primero es una historia contada desde los españoles o desde lo que ahorita son los españoles. ¿Por qué? Porque, si se fijan, nosotros hablamos de la noche triste. ¿Y cuándo fue la noche triste? Cuando Cortés pierde y se va a llorar en un árbol. O sea, esa fue la noche triste ¿para quién? Pues para los españoles, ¿no? Cortés conquistó todo, pues según quién, según los españoles. Y esa es la historia que tenemos que cambiar. La Malinche traicionó a estos. ¿Cómo los va a traicionar si estos eran y pedían tributos a su pueblo? La Malinche nació en un pueblo sometido por los mexicas. Y ese es el punto. Pero esa es como una reconstrucción histórica que apenas va iniciando en América Latina, no nada más en México, sino en América Latina. Estas historias no se conocen mucho para este lado de la República. En sí, en lo general en México se empiezan a conocer un poco, aunque más pegadas al centro de México y al sur de México. Y pues ya, América Latina lleva varios años intentando reconstruir y al parecer todo, según mi investigación, todo inició en 1980 con estos frailes jesuitas que empezaron a decir, no, es que los derechos humanos tienen otra tradición, tienen otra cosa y vamos a explicarlos desde nosotros. ¿Sí? Es un poco difícil al principio estas ideas, pero poco a poco. Y por eso, yo sí quiero ser bien sincero, esta tradición nace de jesuitas y por lo tanto los personajes que ahorita vamos a ver, la mayoría son frailes, que en su principal fuente son dominicos. Y entonces aparece Bartolomé de las Casas.
Bartolomé de las Casas en 1510 se va al Caribe, se establece en una isla por ahí, es encomendero. Los encomenderos son gente que el rey y el papa le daban la oportunidad para ir con una carta y llegar a las nuevas tierras, y entonces cuando llegaban a las nuevas tierras, los que los recibían le decían, ahora sí, tú tienes una encomienda, ok, vamos acá, todo lo que tú ves es tuyo, incluyendo indígenas, animales, lo que tú quieras, y aquí puedes poner tu casa. Y esos eran los encomenderos. Bartolomé de las Casas era un encomendero, fraile dominico, que había estado en el norte de África, que se había dado cuenta de algunas cosas cuando estuvo allá, y que cuando viene acá lo impacta, porque fue un impacto, un discurso de otro fraile que se llama Antonio de Montesinos. Montesinos. Yo no sé para qué escribo, si escribo bien feo ni se entiende. En 1516. En 1516, Antonio de Montesinos da un discurso en el cual empieza a criticar a los encomenderos y les dice que se están abusando mucho con las cosas que les hacen a los pobladores. En ese tiempo les decían los naturales, porque decían que eran así como pues algunos decían que eran poco más que simios y cosas así. Bartolomé de las Casas lo impacta ese discurso, y a partir de esa fecha, 1516, él va a dedicar su vida a dos cosas: al uso alternativo del derecho, que es usar el derecho a favor de los pobres, así lo va a manejar él, y a esto, a la opción por los pobres, la defensa, ¿no? Que está mucho en el discurso de Andrés Manuel, pero que no parece ahí como que sea muy de esto, porque esto ha terminado en 1980, si damos un brincote, se determinó que la opción por el pobre era sacar al pobre de su pobreza, cambiar las condiciones que lo mantienen así, no darle dádivas. Pero él va a dedicar su vida, Bartolomé de las Casas, el resto de su vida, a esto: el uso alternativo del derecho, la opción por la defensa del pobre. Hay muchos misterios de nuestra historia que no sabemos, precisamente porque se quisieron ocultar y así. Nada más les platico uno. En el estado de Aguascalientes, es uno de los estados donde estaban unos indígenas que se llamaban los chichimecas. Y los chichimecas, se dice en la historia que eran pueblos ahí, salvajes, que se la pasaban en los árboles, no sé en cuáles árboles, pero es que se la pasaban en los árboles, en las montañas, nómadas. O sea, prácticamente los pintan como, pues, hace 10,000 años el ser humano, ¿no? Porque no sabían agricultura y cosas así. Pero Bartolomé de las Casas, en 1563, defiende al líder revolucionario de los chichimecas, y el líder declara ante el rey de España que ellos estaban tranquilos y que venían los españoles y se robaban a sus mujeres y se robaban sus cosas y los maltrataban, y por eso ellos tuvieron que irse a las montañas. ¿Qué nos dice esto? Que ellos sí tenían viviendas. Pero ese es un misterio porque, pues, obviamente no se ha encontrado nada, pero tampoco, y eso creo, no se ha buscado mucho, porque si nos dicen que eran salvajes y no tenían casas ni nada, pues muchos de los arqueólogos no buscan nada por ahí, pero quizá por ahí hay cosas, ¿sale? Pero ese es Bartolomé. Dedicó el resto de su vida para defender a los indígenas, los llevaba ante el Papa, los llevaba ante los tribunales y les decía: miren, ellos no son salvajes como ustedes creen, no son más que simios, ellos son seres humanos que saben hacer muchas cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, es nuestra encomienda, lo maneja él así: nuestra encomienda, más que tener cosas y dinero, nuestra encomienda es evangelizarlos. Y para que vean que ellos pueden aprender y evangelizarse y saber, vean, y los ponía a cantar el Ave María y el Padre Nuestro y así, ¿no? Acuérdense, esta teoría es construida por jesuitas. Luego viene Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz va a ser alguien que se va a dedicar a la academia en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se abre la UNAM, lo que después fue la UNAM, el Colegio de México y todo eso.
se abre más o menos en 1550 y él va a ser de esas fechas. Él lo que hacía es en las plazas centrales dar su cátedra, como se acostumbraba en aquel entonces. En aquel entonces él acostumbraba que los académicos, además de sus clases que da, iban a las plazas y daban lo que se conocía como la cátedra, sobre todo los más reconocidos. Empezaban a hablar pues, de lo que sabían, de lo que iban conociendo, y Alonso de la Veracruz era de los que empezó a hablar sobre eso otra vez, que los indígenas tenían derechos, que los indígenas eran muy listos, que los indígenas tenían su valor y que había que aprender de ellos y que no había que abusar como estaban abusando muchos encomenderos. Entonces él se dedicó su vida a eso más o menos. Sí defendió jurídicamente, porque él también es abogado, defendió jurídicamente a algunos, pero más que nada fue una cuestión de académico, defensa de académico. Vasco de Quiroga es muy conocido, no sé si alguno de ustedes ha logrado ir a Morelia. Les digo logrado porque desde aquí parece que el centro de México está muy lejos. Pero si han ido a Morelia, Vasco de Quiroga es muy reconocido en esa zona y le decían Tata Vasco, aunque también tiene como su parte, así como que muchos dicen que no era tan bueno, pero la gran mayoría sí le llama Tata Vasco. Tata, ya saben ustedes, es como papá o abuelo, o sea, como reconocimiento en México. Y Vasco de Quiroga hizo como cosas de praxis, o sea, de práctica, de práctica efectiva de los derechos humanos, que es una organización política, hizo trabajo comunitario, hizo mejorar la economía, hizo muchos hospitales. Él quería hacer una ciudad de indígenas, pero nunca lo dejaron por completo. Si ustedes algún día van de la Ciudad de México o de acá del norte hacia Morelia, principalmente de la Ciudad de México hacia Morelia, pero también se puede llegar por otras carreteras. Si ustedes van por ahí, se van a dar cuenta, déjenme ver, a ver si les puedo compartir pantalla y lo podemos ver en el mapa con la carretera, para que quede un poco más específico esta situación. Miren, vamos. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Morelia. Miren. Este es Morelia. De hecho, ahí si se fijan está la catedral. Esta catedral dicen que es una de las catedrales más hermosas de América Latina, hablando desde la cuestión del barroco, ¿no? Pero si ustedes van hacia Morelia, desde Guanajuato, ¿dónde está Guanajuato? Vamos a ponerle que nos lleve a Guanajuato. Porque ahí es donde es más evidente. Desde Guanajuato, antes de este lago, ustedes van a encontrar una serie de pueblos: Salamanca, Valle de Santiago, Uriangato, Morelos, Jaral de Progreso, Yuridia. Todos estos que están alrededor de la carretera Valtierra son ciudades que ya existían desde muchos años atrás. Y luego si pasamos Morelia, vamos a encontrar estos: Tupataro, Unajaro, Páscuaro, todos estos que rodean el río tienen distintas funciones. Por ejemplo, por aquí no sé exactamente cuál es, pero hay uno que hace todas las cosas de cobre. Luego hay otro que hace muchos perros. Incluso cuando entras al pueblo, la primera estatua que tú ves es la de un pueblo. Todo esto se debe a que toda esta población ya existía y nos dejan como convivir, ¿no? Y así, como que su proceso fue diferente. Y Vasco de Quiroga es muy reconocido en toda esta zona: Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, todo esto. Los Reyes de Salgado. Bueno, los Reyes de Salgado sí tienen nombre como más español. Puede ser que aquí se establecieran algunos españoles, Pancho de Verduzco también, pero lo que es Uruapan, Pátzcuaro, Quiroga, miren, esta palabra rara que no sé cómo se diga. Todas estas palabras, si se fijan, son palabras de origen indígena y nos atribuye a eso, ¿no?
Vasco de Quiroga, ¿qué es lo que hacía? Pues lo que hacía en realidad es, pero él hacía cosas como de ejecución efectiva de los derechos humanos, hospitales, organizaciones, políticas, protegerlos de esta manera.